Muy buenas tardes. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Continuamos con esta lectura del texto del profesor de Fiores acerca de la historia de la Mariología y hemos llegado Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos llegado al siglo XVI con los reformadores y ya vimos que el último que estuvimos leyendo fue la vida de Lutero. Lutero que pues se animó a separarse de la iglesia y a establecer una nueva iglesia según los principios que él descubrió que hacía falta para reformar a la iglesia católica. Veíamos que él escribió un texto sobre el Magnificat, el libro de la Virgen Santísima, el cántico de la Virgen María. Y para Lutero hay que dirigirnos directamente a la Virgen para que cuando la invoquemos, le expresemos nuestras alabanzas. Más aún, dice Lutero que debemos vivir una fe religiosa en la que María sea nuestro modelo de vida. En su nueva organización de la Iglesia Reformada conservó algunas fiestas marianas y en ellas quiso que hubiera una predicación acerca de la Virgen María. Y con él terminamos este tema del modernismo en los reformadores, concretamente en Martín Lutero. Después el profesor de Fiores también nos habla de otro reformador muy importante que fue Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Acerca de estos dos autores, cuando hablan de la Virgen Santísima, siguen las huellas del reformador Lutero. Tanto Zwinglio como Calvino son rigurosos al exigir las normas para la oración mariana, el culto a las imágenes y la mediación de la Virgen, pero admiten la maternidad virginal de María y su santidad. Zwinglio reconoce en la Virgen una pura sierva y por lo tanto dice Zwinglio que María es una imagen emblemática de la iglesia que también es sierva, servidora de Dios, como lo hace notar uno de los autores que siguen a Zwinglio. Dice, nadie la maldice más que aquel que la bendice con muchos rosarios y tiene siempre en sus labios el Ave María. Es decir, que este pensador protestante que seguía a Ulrico Zwinglio dice que rezar muchos rosarios es la manera más común de ofender a María Santísima. Lutero acepta las imágenes como medio pedagógico, pero las rechaza porque pueden llegar a convertirse en un objeto de adoración o de superstición. Es lo que dice Lutero acerca de las imágenes. Y María se convierte en figura ejemplar de la fe y de la pertenencia a Cristo, como lo dice este seguidor de Zwinglio, que María se convierte en una figura ejemplar de la fe y de la pertenencia a Cristo, pero que
Por medio de María, la pobreza y el servicio se convierten en signo de bendición y no ya de maldición. En María, por medio de María, imagen de la sierva honrada por Dios, el significado de la pobreza adquiere una connotación positiva, según estos reformadores que siguen a Ulrico Zwinglio. Zwinglio ve en la imagen de María un tipo antropológico cuya grandeza se caracteriza por el servicio a Dios y por el servicio a los pobres. Entonces, pues, esa es la forma en la que Zwinglio aporta la devoción a la Virgen Santísima. Dice que el servicio que la Virgen prestó a Dios y que el servicio que la Virgen prestó a los pobres es un ejemplo, es una característica de la Virgen. Y en ello Ulrico Zwinglio ve la vocación de servicio de la Iglesia, tomando como ejemplo el servicio que realizó la Virgen para la Iglesia y para los fieles de la Iglesia. Dice Zwinglio que así la Virgen Santísima es propuesta como imagen del servicio que presta la Iglesia y la reconoce como un símbolo, una presencia curativa en toda la función de la Iglesia, como una presencia caritativa, es decir, que es ejemplo de caridad, de bondad, de misericordia la Virgen María. Por eso Zwinglio rechaza el reproche de que en su predicación el honor de la Madre de Dios se vea reducido y que conserva las fiestas dedicadas a María que están fundamentadas en la Sagrada Escritura. Dice Zwinglio que si quieres honrar de manera especial a María, imita su pureza, su inocencia y su sólida fe. Entonces, pues María es propuesta por los protestantes que siguen a Zwinglio como modelo de imitación de su pureza, modelo de imitación de su inocencia y de su sólida fe. Calvino, en cambio, se muestra más severo acerca del culto a María y afirma que ese culto que se le da a María siempre va a usurpar el culto que se le debe dar a Dios como culto de adoración. Y Calvino suprime las fiestas marianas y sostiene que el culto a María o a las imágenes de María debe rechazarse. ¿Por qué lo dice así? Pues porque forman parte de aquello que los reformadores quieren quitar, quieren modificar en la nueva versión de la Iglesia reformada. En comparación, Calvino, en los comentarios que hace al Evangelio de San Lucas, insiste en que debe tributarse a Dios la alabanza por las bendiciones que Dios le concedió a María, madre del Hijo de Dios y mujer creyente. Es decir, que aunque Calvino rechaza la veneración a la Virgen, dice que debe venerársele, debe tributarse una alabanza a Dios porque Dios le concedió muchas bendiciones a María y la propone como modelo para custodiar la palabra de Dios y como modelo para acercarse al propio Jesucristo. Así lo propone Calvino y dice que María es tesorera de toda la gracia, es decir, la administradora, la que, habiendo sido madre de Dios, de Jesucristo, pues se encarga de distribuir las riquezas de la gracia producida por la redención de su Hijo Jesucristo. Y Calvino afirma que María es administradora de la gracia porque custodió la doctrina que hoy nos abre el reino de los cielos. María custodió como un depósito
la gracia y luego por medio de ella, nosotros hemos recibido esa gracia y hoy estamos edificados en la gracia de Dios. Por ello, el honor que Dios le hizo a María, el fiel creyente en Dios debe tributarle una contemplación, ya que la Virgen Santísima fue predilecta por Dios y a través de la mediación de María podemos alcanzar al Señor Jesucristo. Así lo dice Juan Calvino en un texto que escribe en ese siglo XVI y que se llama Opera Omnia, es decir, todas las obras completas de Juan Calvino. En realidad, a Calvino le interesa la figura de María como tipo de la Iglesia, madre y maestra. Es decir, que en María encuentra Calvino la figura que debe imitarse acerca de la maternidad y acerca del magisterio, de cómo la Iglesia, de cómo la Madre de Dios educó a su hijo y puede educar a los cristianos. La Virgen es testigo privilegiado de la encarnación y también de la salvación que viene del Verbo encarnado, y por ello debe ser escuchada por todos los creyentes. Es decir, que en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, encontramos las palabras que María le dice a los fieles para que los fieles encuentren el camino para llegar a Jesucristo. Y así lo defiende Juan Calvino, puesto que le interesa la figura de María como tipo de la Iglesia madre y maestra. Así lo dice Juan Calvino en un texto publicado en el siglo XVI. Aprendamos a dar a la Virgen María la autoridad que le pertenece. De lo contrario, no podremos estar asegurados de nuestra salvación. No debemos contemplar los méritos de María, como ella misma nos advierte, diciendo que Dios vio en ella toda su pobreza y que por la sola gracia Dios la eligió. A nosotros los cristianos nos basta saber que Dios quiso servirse de la Virgen y así sabemos que debemos acogerla como maestra y seguir las enseñanzas que nos llegan de su testimonio. Esto lo escribe Juan Calvino en una obra del siglo XVI, en donde se refiere concretamente a la veneración que los cristianos reformados deben tributarle a la Virgen María. Pues el profesor de Fiores, después de hablar de Zwinglio, Ulrico Zwinglio y de Juan Calvino, nos habla de otro reformador del siglo XVI que se llama Juan Ecolampadio. Ecolampadio es uno de los reformadores que sobresalen por su sólida preparación humanística, patrística, teológica y mística, y por la moderación de que dio ejemplo en un periodo agitado por la polémica y el insulto. Asimismo, es de destacar que son memorables su vida espiritual, sus escritos teológicos y su labor pastoral en la iglesia de Basilea, aparte de continuar como un testigo de deferencia, de veneración hacia la Madre de Dios. Así lo dice el mismo autor, bueno, el propio de Fiores en otro texto que elaboró, que se publicó en 1989 y que se llama El Sermón de Laudando in Maria Deo, de el reformador de Basilea, que se llama Giovanni Ecolampadio.
En Ecolampadio hemos de distinguir entre el periodo católico, donde sigue la doctrina y el culto a María, y la fase protestante, en la cual acepta los principios de la Reforma respecto a la devoción a María Santísima. Así podemos comprobar que el culto mariano es una expresión que utiliza Ecolampadio en el sermón de Laudando in Maria Deo. Es decir, es un sermón en donde este autor, Ecolampadio, propone una forma de piedad hacia María, aunque fuera cambiando a lo largo de los diversos periodos de su corta y atormentada existencia. Como sea, pues, Ecolampadio publica en 1521 un sermón de Laudando in Maria Deo, y allí Ecolampadio dice que se encuentra en pleno proceso de separación de la doctrina católica romana y en pleno proceso de acercamiento a las tesis luteranas. Ecolampadio no oculta su devoción hacia Lutero, porque además de muchas cartas privadas que escribió Ecolampadio dirigidas a Lutero, encontramos también una obra en donde Ecolampadio reúne la doctrina de Lutero acerca de la confesión. Así, Ecolampadio, para sorpresa de los círculos luteranos, Ecolampadio ingresa en un convento en Baviera en 1520, en donde compone 3 sermones marianos, uno acerca del primer versículo del Magnificat, mi alma glorifica al Señor, y otro sobre el himno de Simeón, ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y también Ecolampadio titula otro sermón titulado De Laudando in Maria Deo, redactado en alemán, traducido al latín y publicado en abril de 1521. En este sermón de Laudando in Maria Deo, Ecolampadio comienza con una meditación teológico-espiritual sobre la condición del hombre. Para Ecolampadio, el hombre, al no haber alcanzado el estado escatológico, encuentra dificultades para alabar a Dios en las criaturas. A duras penas, el ser humano logra vencer su ceguera y percibir algo del esplendor divino que irradia lo que Dios ha creado. Por otro lado, según Ecolampadio, el justo no puede menos de reconocer en las criaturas a su artífice y de tributar al artífice de las criaturas el honor que se merece. Así, el eje de la devoción a María Santísima en este autor Ecolampadio se puede resumir en la palabra participación. Ecolampadio afirma que en las criaturas se ha derramado la abundancia de los dones divinos y que, amparado por la corriente modernista del humanismo, Ecolampadio proclama que el hombre tiene una dignidad y que el cristiano tiene una dignidad y que el cristiano es el compendio admirable de todos los seres. Así lo dice Ecolampadio en un texto publicado en 1521. Nuestra condición no es despreciable, se nos llama y somos efectivamente el microcosmos. Toda la creación, unión de todos los seres celestes y terrestres, espirituales y materiales. Además, Ecolampadio dice que todas las criaturas, al participar de la redención de Cristo, poseen la primacía sobre todos los demás seres.
porque en el hombre Dios ha derramado el tesoro de la liberalidad divina. Aquello que en las demás criaturas se encuentra disperso aquí y por allá, dice Ecolampadio que en el hombre se va a encontrar reunidas todas esas cualidades, todas esas virtudes, van a estar reunidas en el hombre, a diferencia de lo que sucede en las demás criaturas, cuyo derramamiento de gracia entre las demás criaturas es más disperso. En cambio, en el hombre, el derramamiento de la gracia de Dios se encuentra reunido, como unificado, como un regalo que el hombre ha recibido gracias a Dios. Y Ecolampadio, cuando habla de la Virgen, toma como punto de partida otro principio que consiste en que allá donde Dios se nos revela más plenamente, allí es donde debemos reconocerlo y honrarlo más devotamente. Es decir, que Ecolampadio ve en la Virgen Santísima la manifestación del Dios omnipotente y por eso propone que en Dios se deben reconocer y honrar las virtudes divinas que se proyectan en la Virgen Santísima, pero que provienen de Dios. Y Ecolampadio también afirma que la Virgen María es el principio de participación que opera en grado máximo, de suerte que en ella hallaremos el mejor medio de alabar a Dios. Así lo dice Ecolampadio. ¿Y cómo no iba a deberse alabar a Dios en aquella en quien de manera más generosa que en cualquier otro lugar se manifiestan los dones divinos y están reunidos aquellos atributos que se encuentran dispersos en otras partes? Entonces Ecolampadio le reconoce a la Virgen que ella ha recibido una gracia que está unificada, no como lo que ocurre en otros fieles de la Iglesia Reformada, en donde la gracia se encuentra muy dispersa. Y dice Ecolampadio que así como en el hombre se encuentran reunidas las características propias de todas las criaturas, así también en María Santísima se encuentran todas las prerrogativas humanas. Entonces, pues como vemos, este seguidor de Swing, de Calvino, afirma que la Virgen Santísima, en ella se han reunido las características propias de todas las criaturas y por ello la Virgen participa de todas las prerrogativas humanas. Ecolampadio afirma que por la encarnación del Verbo en María y por los dones de los que participó en medida abundante y de modo perfecto, María es encumbrada por Ecolampadio en la cúspide de la jerarquía de los seres, por encima de las criaturas, por encima de los hombres, por encima de los santos y por encima de los ángeles, en la medida en que con todos ellos comparte María determinados atributos. Mientras que Lutero difumina la identidad de María, casi hasta hacerla desaparecer. En cambio, en Ecolampadio admite la posibilidad de una relación directa con María, del fiel creyente cristiano reformado en una relación directa con la Virgen, en donde el fiel creyente cristiano reformado puede expresar su admiración, su amor y sus invocaciones, con tal de que ello se oriente en último término a alabar a Dios. O sea, pues que la Virgen es un medio para llegar a Dios en este reformador del siglo XVI, Ecolampadio, y que por ello dice que hay que seguir los ejemplos de María Santísima, ya que esos ejemplos nos van a ayudar a nosotros a vivir la consagración a Dios, a vivir nuestra vocación cristiana. Fiel a su concepción
de que Dios está en el centro de toda la naturaleza, Ecolampadio concluye con una alabanza en la que propone a María como el fin y no como un medio, porque dice que eso sería inadmisible, que la Virgen fuese propuesta como fin y no como un medio para llegar a la gracia. Y así lo dice en este texto Ecolampadio, en este texto del siglo XVI. Así pues, aunque por los dones de naturaleza que María posee, se diga que ella es y en realidad muy superior a lo que hemos explicado, sin embargo, si nuestra mente se detiene en la alabanza dirigida a María, cometeremos una culpa, porque lo que se debe alabar y glorificar es el nombre del Señor. De modo pues que aquí vemos la tendencia de los reformadores a proponer que la Sagrada Escritura es válida por sí misma, que la religión se fundamenta en los ejemplos de los santos, pero sobre todo de los textos de la Sagrada Escritura, y que este autor, Ecolampadio, propone a la Virgen para que las alabanzas dirigidas a María sean glorificar el nombre del Señor. O sea que lo más importante para Ecolampadio es la devoción a María, porque ella nos lleva a Dios. Ella es el medio, el camino, la escalera a través de la cual podemos llegar a Dios. Y en este párrafo se concentra la doctrina de Ecolampadio, puesto que no es lícito detenerse en la alabanza de María, sino que hay que seguir y tributar alabanza a Dios. Con este principio, este reformador Ecolampadio critica algunos abusos que se habían cometido en el ámbito del culto mariano dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, ser muy devotos de María sin producir frutos de salvación, sin practicar obras de caridad, sin pedirle a Dios que el ejemplo de María sirva para la salvación personal. Por ello, este autor Ecolampadio dice que algunos títulos reservados a Cristo no se deben aplicar a la Virgen Santísima, como es el título de vida, dulzura, esperanza nuestra, que se recitaba ya desde entonces, en 1540-60, en el rezo de la salve. Vida, dulzura, esperanza nuestra. Porque dice Ecolampadio que esos títulos son atribuibles solamente a Cristo y que María no debe usurpar el lugar del Cristo en estas alabanzas, en esta devoción a María Santísima. Dice que recitar el rosario, tener miedo de dirigirse a Cristo, son las obras con las cuales la Virgen María nos puede ayudar a dirigirnos a Dios. Y así no tendremos miedo de dirigirnos a Cristo, porque a través de María encontramos el camino también para llegar a Dios Todopoderoso. Y Ecolampadio reafirma su postura acerca de María cuando alienta la alabanza y la estima y el amor hacia María, pero con una orientación que debe prevalecer en el teocentrismo. O sea que aunque Ecolampadio propone la alabanza y la estima y la actitud de culto a María, sin embargo, dice Ecolampadio, está bien, compitan en alabar a María, pero con esta condición:
que se le atribuya a ella lo que verdaderamente le corresponde y que desde ella nos elevemos a Dios, que es quien concede todos los dones. Entonces, para este Ecolampadio es necesario trascender siempre el culto, la devoción a la Virgen, para que ese culto nos haga llegar hasta Dios, que es el verdadero término de las alabanzas de todos los cristianos. Ecolampadio concluye con una oración dirigida a Dios, porque Dios preparó para su Hijo una madre tan santa y a nosotros nos concedió una abogada tan propicia en toda circunstancia. Por eso el creyente cristiano reformado, según Ecolampadio, debe venerar a la Virgen Madre Santa, porque en ella Dios le concedió a los hombres una abogada, y también en la María Dios le propuso a los fieles una figura digna de veneración, porque María Santísima llevó en su seno al propio Hijo de Dios. Más allá de estas exigencias de la Reforma acerca de la figura y de la veneración a María, es necesario observar que la posición definitiva del protestantismo, que se desarrollará en los siglos sucesivos, 16, 17, 18 y 19, va a hacer que se desarrollen las características del protestantismo durante los siglos sucesivos, también entre los anglicanos. Y esta será la kenosis, el vaciamiento de las virtudes de Lutero, según un ensayo de un autor de apellido Benco, puesto que es necesario observar que en María se debe aplicar la veneración como ejemplo para ver de qué manera la Virgen veneró al propio Dios, a su Hijo Jesucristo. Y en ella Dios preparó una madre tan santa y nos preparó también una abogada propicia para recurrir a ella en toda circunstancia. Es pues lo que dice el profesor de Fiores acerca de estos tres reformadores que hemos estudiado en esta tarde: Zwinglio, Calvino, Ecolampadio, que son quienes llevan a su última consecuencia la obra de Lutero y de Calvino. Veamos pues que también entre los reformadores la veneración a la Virgen Santísima fue una manera de dirigirse a María, sobre todo con el interés de encontrar la gracia de la salvación en Cristo, en Dios Todopoderoso. Y vamos a dejarle ahí para continuar mañana, Dios mediante, con el modelo barroco que yo tengo en la página 264.